realizada en el campo mexicano durante los últimos 3 años, en los que viajé para retratar las vidas de niños trabajadores, niños que su vida cotidiana es muy difícil, es una lucha para ellos y para sus familias, que viven sumergidos en un ciclo de pobreza heredada. ¿Por qué pobreza heredada? Pues porque los padres, las madres, los abuelos han vivido y han realizado las mismas tareas que estos niños hacen hoy. Yo me asomo a esta forma de sobrevivir. Voy, viajo entre cañadas, montañas, zonas donde hay siembra de caña y donde hay niños que trabajan cotidianamente bajo el sol, sin una alimentación adecuada o sin, digamos, un acceso a su desarrollo integral como niños. Entonces, este largo viaje por 8 estados del país fue el ser testigo de estos instantes de la manera más auténtica posible. Entonces yo creo que hay el gen del proyecto, el origen de este proyecto fue durante mi anterior documental, Trópico de Cáncer, en el que viví con familias de la zona semidesértica de San Luis Potosí, donde ellos sacan del desierto aparentemente estéril, pues, animales y plantas para poder sobrevivir. Y ahí ya los niños son protagonistas de este documental. Empecé ya a retratar su situación. Entonces, después me di cuenta que la situación de estos niños no era única, sino que era una de tantas otras realidades de infancias en trabajos y en distintas condiciones que hay en todo el país, desde Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, los niños jornaleros. Y empecé a perseguir historias, a seguir a los niños pastores en la sierra de Oaxaca, que desde muy temprano se levantan y sueltan a sus chivos, a sus burros, y buscan las zonas de hierba donde puedan pastar estos animales. Esto es una de tantas historias. Los otros son niños jornaleros, quienes viven en peores condiciones. Son niños que migran de sus comunidades junto a sus familias por periodos de 3 o 4 meses y se ven expuestos a todo tipo de situaciones, ¿no?, de riesgo. Desde el principio, cuando se ven alejados de su infancia, de su infancia formativa, esa infancia en la que el niño tiene que tener acceso al desarrollo, a su salud, a su educación, a su nutrición, en fin, a su juego, que también es un derecho del niño, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿qué sucede cuando me meto en estos paisajes, en estas culturas, ¿no? Yo busco también hacerles un homenaje a estos niños, busco ver su dignidad, su talento, su creatividad, y creo que la cámara puede hacer esto. Creo que el cine puede transportar un punto de vista para que en el espectador resurja de nuevo una sensación de realidad, una experiencia, un cuestionamiento sobre nuestras realidades, nuestras injusticias sociales y totales, en que la humanidad ha puesto los valores en un lado y ha descartado un lado humano. Y creo que, bueno, yo los invito a ver la película. Se estrena este viernes 25 de septiembre en la Ciudad de México, en 9 salas: Cinépolis, Cinemex, Cinemark, Lumière, Cineteca Nacional. Y los invito a llevar a los niños también, a que vean cómo viven otros niños, sobre todo los niños que tienen todo, que tienen acceso a la educación, a la alimentación, a los juegos, y bueno, que no saben cómo viven al mismo tiempo los niños en el campo. Yo creo que la película no va a cambiar una herencia tan grande como es este tema, pero puede ser un buen pretexto para empezar a hacer algo. Puede canalizar voluntades. Veo en el público que la ha visto una solidaridad y una conciencia, y yo los invito a ver Los Herederos,
Es una visión lo que tú estás mencionando, precisamente lo que te iba a preguntar, que si la película trataba, o uno de los objetivos era cambiar la visión o simplemente dar una postura de una visión real que se vive en México con los niños, ¿no? La visión que se tiene en las ciudades, la visión que tienen los medios de comunicación, la visión que se tiene en general en las grandes urbes es muy distinta a lo que se tiene ahí. Lo que sí me gustaría que me platicaras un poquito más sobre el afiche que tienes atrás, y también por el nombre, que es impactante, así como los niños que aparentemente puede decir que están jugándose con botellas, pero no tienen otra cosa que hacer ahí. Ahí crecen, se desarrollan, conviven, se reproducen, sí. Y la herencia que ellos están recibiendo es precisamente la que tienen, no hay una aspiración más allá, ¿no? Exacto. Y se tiene con esa visión tan cerrada que no se les da esa oportunidad de crecimiento como aparentemente se le da en la ciudad, que también tiene ese fenómeno, ¿no? Sí, efectivamente los niños en el campo están sumergidos en una situación de condena, porque es una herencia que permea por generaciones. Es una herencia de pobreza, de esfuerzo, de lucha por sobrevivir, que a pesar de generaciones de esfuerzos, el niño está en esta condición, como un niño jornalero que en su rostro, durante la película vemos que tiene una seriedad, un dolor y una furia también por su condición de sumisión. Esto en una mirada, es mi interpretación, pero podemos hablar de esta gravedad y este tema que no está presente en nuestro discurso social, en nuestro discurso mediático, en el discurso colectivo, a nivel político, social, en fin. Esto tendría que estar en la primera hoja de los temas a tratar en un país, porque es en la infancia donde está el indicador de la condición de nuestro país, y al ver esta infancia vemos que hay muchas carencias. Entonces yo creo que la película busca traer y mirar, traer fragmentos de esta realidad a nuestra sociedad y poder crear un lazo. Primero ser consciente de que ellos están ahí, de que ellos existen. Uno de los principales problemas es de que uno, cerrando los ojos, piensa que no existen ese tipo de problemas, ¿no? Pero tu visión, llevándote la cámara a esas comunidades, que ahorita me gustaría que me platicaras en específico en qué comunidades estuviste, en qué zonas de la República Mexicana, pero también bajo tu visión, ¿la película muestra que hay realmente una infancia o solamente se le da el mote de infancia a estos niños simplemente porque así está en el diccionario, pero realmente la vida es una infancia como ellos la están viviendo? Esa es una buena pregunta, porque ¿qué es infancia para ti? Para ustedes, ¿qué es infancia? La infancia rural es una infancia, la infancia urbana es otra infancia, y creo que ahí los conceptos son un juicio sobre la realidad y sobre una situación tan delicada que no hay, ¿cómo te diré?, una respuesta en cuanto a no sé, en cuanto a una solución. Porque si vamos a las instituciones que defienden los derechos de niños, está muy claro: los niños menores de 14 años no pueden trabajar, no pueden impedir en su etapa formativa, pero digamos las infancias urbanas, que están los niños en los videojuegos, muchos de ellos en una enajenación o en una obesidad, porque México está en los más altos niveles. En fin, ¿qué infancia les van a dar a estos niños, ¿no? Yo creo que, pero lo primero es el reconocimiento de su humanidad, ¿no? De saber que están ahí, que en ese esfuerzo cotidiano sobreviven y en el que estamos nosotros directamente relacionados, porque nosotros como consumidores, como seres que estamos conviviendo, digamos, pero al mismo tiempo ignorando, pues es un cuestionamiento. La película es abrir este tema, este abanico, y decir, pues ven a asomarte a esto, vas a encontrar muchas preguntas, tal vez más preguntas que respuestas, pero comparte un instante con esta infancia.